Buenos días a todos, queridos hermanos, amigos que nos están acompañando el día de hoy, 30 de mayo de 2021. Vamos a dar inicio al culto de hoy. Vamos a empezar con una palabra de oración. Mi nombre es Abdi Molina, pertenezco a la Iglesia Hermana de la Esperanza, ubicada en el Coco de la Chorrera. Y vamos a seguir con la serie de Primera de Corintios que hemos venido dando de domingos atrás. Y vamos a seguir hoy con el capítulo 9. Pero antes vamos a empezar con una palabra de oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial que estás en los cielos, mi Dios. Oh Padre de la gloria, te damos gracias por este día, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por tu misericordia que son cada día nueva con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por el cuidado, la protección, Padre, que tienes con cada uno de nosotros, Padre. Mi Dios, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, oh Padre, te alabamos, Padre. Mi Dios, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por ese manual de vida que nos dejaste, Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó, nos libró del pecado, Padre. Rompió las cadenas, Padre. Exhibió, Padre, y venció la muerte, Padre. Exhibió a los demonios, Padre. Oh, mi Dios, gracias, Padre, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Padre, te damos gracias por cada uno de los que se encuentran hoy, Padre, dejando los quehaceres a un lado para escuchar tu palabra, Padre. Te damos gracias por eso, mi Dios. Padre, gracias porque sabemos que el querer como el hacer lo pone usted, Padre, mediante su voluntad, lo pone en cada corazón. Oh, mi Dios, gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como les decía, hermanos, vamos a dar el seguimiento de la serie de Primera de Corintios y ahora estamos en el capítulo 9. Si recordamos o lo que estuvimos en el domingo pasado, mi persona expliqué sobre el capítulo 8, los sacrificados a los ídolos. Y ahora vamos a pasar al capítulo 9, pero hermanos, sin dejar atrás lo que aprendimos en el capítulo 8, porque esto es un seguimiento. No, cuando leemos un capítulo de la Biblia, hay muchos capítulos que no son un punto y aparte. Muchos capítulos es el seguimiento del anterior, para poder entender entonces la enseñanza o lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. Entonces, recordemos que en el capítulo 8, el versículo 9 estaban hablando de, bueno, en todo el capítulo 8 estaban hablando de la libertad del cristiano, que muchos por tener un conocimiento más amplio hacían cosas que afectaba el conocimiento o la conciencia de un hermano débil. Entonces el versículo 9 del capítulo 8 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí la palabra débiles significa hermanos pequeños, hermanos creciendo en la fe, hermanos que no tienen un conocimiento amplio de la palabra. Entonces, aquellos que se creían conocerlo todo, hacían cosas que afectaban a estos hermanos. Y el versículo 13 del capítulo 8 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí el apóstol Pablo le dice a los corintios que si en ese momento era la carne sacrificada a ídolo, ahora hoy en día eso no se ve acá, pero en ese momento ellos estaban teniendo esa dificultad. Entonces Pablo le dice: si eso es ocasión de caer a tu hermano, no comeré jamás, no coman más carne sacrificada a ídolos, para que no hagan caer a su hermano pequeño en la fe. Entonces sigue el versículo, el capítulo 9, pero con esta misma línea, que es la libertad y los derechos de los servidores de Cristo, en este caso del apóstol Pablo y los apóstoles que estaban en aquella época. Entonces sigue este seguimiento sin dejar atrás este capítulo 8, y cuando llegamos al capítulo 9,
el cual parece ser un paréntesis en el pensamiento central que el apóstol viene desarrollando desde el capítulo anterior y que se retoma nuevamente también el capítulo 10 de comer de lo sacrificado a los ídolos. No obstante, esto no es así. Pablo da continuación aquí al tema de la libertad en Cristo que mencionó en el capítulo 8, como les decía, y le muestra a los corintios que la única razón por la cual no gozaba de este privilegio era por amor de la misma iglesia, ya que su fin era la edificación de la misma. Debido a esto, algunas personas negaban el apostolado de Pablo, por lo que le responde con una serie de preguntas retóricas cuya respuesta contundente es sí. Vamos a verlo más adelante en los primeros versículos. En el capítulo 8, como les decía, Pablo trató de la libertad. Motivó a todos los cristianos a tener consideración por los otros creyentes. A saber de que si tenías un conocimiento bastante amplio, tenía que ir de la mano con el amor, porque el amor edifica. No solamente tener el conocimiento, pero no tener amor, eso de nada servía. Pero era necesario, y es necesario hoy en día, aparte de lo que conocemos, tener amor hacia los demás. Entonces vemos, hermano, que Pablo iba a ilustrar este asunto de la libertad cristiana en otra área, más bien de un carácter personal. Expondría su propio derecho como apóstol, su derecho oficial. Él iba a hablar de su derecho a ser apoyado económicamente por la iglesia. Pablo tenía el derecho de esperar que la iglesia cuidara de él personalmente y de sus necesidades como predicador del evangelio. Y él usó estos asuntos personales para ilustrar la libertad cristiana. Usted puede ver que en primer lugar defendió su derecho oficial como apóstol, y lo vamos a ver. Ya tenía la costumbre de defender su apostolado porque su posición había sido desafiada en muchos lugares, y ahora en este capítulo 9 lo vemos también de que había sido desafiada. Muchos decían, ¿cómo Pablo puede ser apóstol? Si la presencia, el físico de él no parece ser apóstol, porque Pablo, me imagino que andaba no con buena ropa, no andaba con buena ropa, no andaba bien peinado, no andaba bien luciente. Entonces muchos negaban su apostolado, muchos decían, yo no creo que él sea apóstol, porque muchas personas ven la apariencia, pero Dios ve el corazón. Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón, Dios ve lo de adentro de la persona. Entonces, en primer lugar, en capítulo 9 vamos a ver, Pablo primero hace una carta de presentación. Luego Pablo menciona cuáles son sus derechos. Luego renuncia a esos derechos. Luego presenta el corazón de este capítulo, que es la gloria del evangelio, de la predicación del evangelio. Pablo enseña el motivo de su libertad. Pablo enseña una ilustración también como cierre para que los corintios y nosotros hoy en día pongamos en práctica lo que él ha dicho. Y vamos a empezar con el versículo 1 al 3 del capítulo 9, y dice así: los derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en mi Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Entonces el versículo 1 al 2, vemos unas preguntas que le hace el apóstol Pablo, pero claro que todas estas preguntas eran un sí. Eran un sí. Y como les decía, si comenzamos a leer este capítulo sin hacer referencia al capítulo 8, no podemos perder, hermano. Por eso es importante llevar la frecuencia de esta serie de los 1 Corintios y tomar apuntes en nuestras casas para no perdernos. Entonces Pablo estaba primero hablando de la libertad cristiana y ahora él se pone como ejemplo en esta libertad. El apóstol le explicó que si tenemos libertad por amor a nuestros hermanos, a veces nos tenemos que abstener a algunas cosas y hacer buen uso de nuestra libertad. Y vemos que Pablo comienza a hacer unas preguntas en el capítulo 9, pero en medio de ese proceso Pablo sabe que estaba recibiendo afuera de la iglesia presión.
porque algunos habían filtrado, algunos maestros muy elocuentes, y Pablo se ve en la necesidad de defender su apostolado y su enseñanza, y por eso estas preguntas se ven en este versículo. Entonces, el apóstol Pablo comienza con 4 interrogantes retóricas, que tienen una respuesta afirmativa en cuanto a su vida y apostolado. Primero que todo, no soy apóstol. Definitivamente sí, y ellos lo sabían. Posiblemente en Corintios había levantado un grupo que negaba el ministerio apostólico de Pablo. Como en todos lados, siempre en todas las iglesias hay un grupo que se levanta en contra de los líderes. Hay un grupo que se levanta en contra del pastor, en contra de todo lo que están predicando el evangelio. Sin embargo, su llamamiento por el Señor era algo incuestionable. Eso no tenía que preguntarse. Aquel día en Damasco, todo lo que conocemos la historia, marcó la vida de Pablo para siempre, convirtiéndose de un perseguidor de la iglesia a su perito arquitecto. El mismo Señor Jesús lo confirmó con su palabra. Cuando le dijo a Ananías, él le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo lo mostraré cuando él es necesario padecer por mi nombre. Eso lo ven en Hechos capítulo 9, del versículo 15 al 16. Entonces, son preguntas que eran totalmente afirmativas. Todo esto era una prueba todo esto era una prueba, hermano, que realmente Pablo, como apóstol genuino, la hacía a la iglesia de Corinto. Porque él sabía que aparte de los fieles cristianos había un grupo que estaba en contra de él. Entonces luego él pregunta ahí mismo: ¿no soy libre? Que realmente Pablo era él era un apóstol romano, como ciudadano romano y judío de nacimiento. Era un hombre libre por ese lado, y era un hombre libre por el Espíritu Santo. Era un hombre libre porque era hijo de Dios, claro. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, dice que nuestras cadenas son rotas, nosotros somos libres, ya no estamos amarrados al pecado. Entonces, aparte de esto, también gozaba de su libertad en Cristo, y como tal podía disfrutar de los privilegios de la vida y estar libre de las pesadas regulaciones de la ley de los romanos. Esta segunda pregunta, su enseñanza en el capítulo 8, donde les enseña a los fuertes en la fe a no usar su libertad para comer de lo sacrificado a los ídolos, en frente de los débiles, ya que estos por su débil conciencia podían tropezar de la fe. Por esta razón, hermano, el apóstol Pablo en ocasiones había renunciado a su libertad de hacer cuanto le pareciera bien de acuerdo a su pleno conocimiento en la gracia de Cristo. El apóstol Pablo tenía bastante conocimiento, todos lo sabemos, pero el apóstol Pablo cuidaba ese conocimiento con el amor. Trataba de siempre edificar a los otros cristianos que no tenían ese conocimiento. Entonces, se abstenía de su libertad, porque esto podría provocar tropiezo en otros creyentes que no habían alcanzado esta comprensión. Así que, hermanos, estas interrogantes que vimos aquí tenían un significado afirmativo de todo su apostolado, y más porque los corintios no tenían cómo negar aquel apostolado, ya que él había sido uno de los que inició esta iglesia. Entonces ahora vamos a ver que el apóstol Pablo menciona cuáles son sus derechos. Desde el versículo 3 en adelante, se los leo. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso, vamos a leerlo del 3 al 12, acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás os al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes
¿O lo dice enteramente por nosotros? Por nos, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, en gran cosa sí segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Entonces aquí vemos, hermanos, primeramente, el apóstol inicia argumentando en contra de aquellos que basaban sus falsas acusaciones en el hecho que Pablo no hacía uso de los derechos que gozaban los otros apóstoles. Porque muchos decían, ¿por qué él no usa ese uso? Porque él no pide que se le renumere en dinero su esfuerzo en el evangelio. Entonces decían ahí, bueno, como él no pide eso, ahí se nota de que él no es apóstol. Entonces, el apóstol inicia con estos argumentos y al preguntarle, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Aquí no hace referencia al capítulo 8, hermano, de que hablaba de la carne, los sacrificados, no, sino de lo normal, del día a día. El apóstol decía, no tenemos derecho de comer y beber. No se refiere tanto a los sacrificados a ídolos, sino más bien al derecho que come o que como apóstol fundador de la iglesia de Corinto tenía de comer y beber mediante la ayuda de ellos económica. Seguramente en Corinto existían otros ministros que vivían de las ofrendas de las iglesias. Y ahí lo vimos en uno de los versículos. Pero Pablo había renunciado a ellos. Solo por eso no significaba que no tenía derecho a ellas. También dice que no por el hecho de no tener una esposa como lo tienen otros apóstoles, no significa que no sea auténtico apóstol. Y vemos que el versículo dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí vemos, hermanos, de que los otros apóstoles tenían esposa. Y bueno, bíblicamente a ellos trasladarse de un lugar a otro tenían que ser respaldados por la ayuda económica de los hermanos. Y no solamente para el apóstol, sino para su esposa y si tenía hijos, para sus hijos. Y aquí él menciona a Cefas, que es Pedro. Él lo menciona porque todos ellos tenían su esposa, hermano. Claro está, a lo mejor el apóstol Pablo consideraba su ministerio tan importante que quería invertirle al máximo de su tiempo y esfuerzo como un hombre soltero. Y él lo explica en otros capítulos. Y quién sabe que también no quería atar a nadie a su lado que padeciera su martirio por causa de su ministerio. Sabemos que el apóstol Pablo, en referencia a la Biblia, no se menciona que él tuvo mujer. Entonces, sin embargo, algunos decían que por el hecho de no estar casado no podía desempeñar su ministerio. Vimos en otras ocasiones que el apóstol Pablo tenía su argumento a este respecto, de que él no tenía matrimonio debido a que él era totalmente dedicado a la obra. Y vimos que también decía que la esposa siempre va a ver cómo complace al esposo y el esposo siempre va a ver cómo complace a la esposa. Entonces, en otras palabras, el casado no va a estar, no va a estar tan dedicado porque tiene que compromiso que es su esposa y la esposa compromiso que es su esposo, y eso es otro tema que se puede en otra ocasión explicar. Entonces, además de esto, algunos concluían en que Pablo sabía que no era un apóstol genuino, ya que no se atrevía a vivir de las ofrendas de las iglesias y por ello se veía en la necesidad de trabajar. Ahí vimos, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Él lo decía. Ahora, él está diciendo, solo yo y Bernabé, entonces los otros no trabajaban porque estaban siendo respaldados económicamente por la iglesia. Y él dice, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Aquí menciona a Bernabé, otro apóstol con quien inició su viaje misionero. Y le decía a sus lectores que ambos tenían derecho a no trabajar para dedicarse de completo a la obra del Señor. No obstante, el apóstol Pablo había decidido trabajar y fue precisamente Corintio donde conoció a otros 2 discípulos con los cuales se dedicó a la fabricación de tiendas. En Hechos capítulo 18 del 2 al 3 dice,
y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, yo me imagino el apóstol Pablo yendo a aquellos proveedores que se conocen hoy en día a comprar tela, a comprar hilo, a comprar los materiales, de ahí hacerlo, de ahí venderlo para comer. Él hacía todo su esfuerzo para comer y no andaba pidiendo. Ahora, hermano, no me malentienda. No es malo tampoco que se le respalde a un pastor económicamente como iglesia. Eso no es malo porque es bíblico. Pablo está diciendo, ese era mi derecho, pero él dejó su derecho a un lado. Ahora, no es malo. Mucho hoy en día conocemos pastores de sana doctrina que se les ayuda económicamente, pero no para enriquecerse, porque lo malo es cuando el pastor quiere enriquecerse con estas ayudas económicas. Entonces, no es malo, solamente que el apóstol Pablo había decidido dejarlo a un lado. Entonces, Pablo comienza a establecer un principio básico que rige la vida de los seres humanos para defender su posición en cuanto a su derecho de recibir un salario de la iglesia. Y este es que el obrero es digno de su salario y presenta 3 ejemplos muy conocidos en su tiempo. Vamos a ver el primer ejemplo. El primero es el soldado, el cual recibió un salario de parte del gobierno romano. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En otras palabras, hermano, el soldado con su salario no tenía que comprar su arma, sus municiones, su traje, su armadura para ir a la guerra. Él no tenía que hacer eso, sino que el gobierno le compraba todo para que él fuera a la guerra. El gobierno sostenía a aquel soldado para que fuera a la guerra, le compraba todo. ¿Por qué? Porque el soldado iba a defender su patria. Entonces, en otras palabras, el Hijo de Dios, el que se dedica 100% a la predicación de la palabra, como en este caso lo hacía el apóstol Pablo, claro que tenía ese derecho de que fuera ayudado económicamente por las iglesias. También dice que los que trabajan en el campo no lo hacen por diversión o de gratis, sino que esperan recibir un pago por el fruto que cosechan. Vemos que dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Finalmente, los que apacientan a los rebaños reciben un salario por ello. Sigue diciendo, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hermano, ¿quién apacientaba el rebaño y no tomaba de su leche? Todo el que lo hacía, claro que tomaba la primera porción y lo otro lo vendía. En ese sentido, es de esperarse que los que trabajan en el campo espiritual recibían una justa retribución por su esfuerzo. Para los griegos era despreciable un hombre libre que trabajara. Ese era por los esclavos. Además, los judíos acostumbraban sostener a sus rabinos y sacerdotes a través de los diezmos y ofrendas del templo. De igual manera, el ministro del evangelio tiene derecho a este privilegio, pero Pablo había decidido no reclamar este derecho y no por ello se hacía menos apóstol que los demás. El apóstol está decidido a demostrar que como ministro del evangelio tiene derecho a vivir de él. Y como lo hace un soldado, un agricultor y un ganadero, como vimos estos ejemplos bíblicos. Pero ahora lo va a recalcar con el texto bíblico que ampara su defensa. Su fundamento bíblico está basado en lo que la ley establece referente al buey que trabaja en el arado. ¿No dice esto también la ley? Decía el versículo. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá a bozar al buey que trilla. Específicamente, el apóstol se refiere a Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Hermanos, todo estos ejemplos que el apóstol hablaba a los corintios, no era para que ellos quedaran como en aquella época o en aquel tiempo el Señor Jesús decía aquellas parábolas y muchos quedaban, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo?
y no eran todos los que entendían eso. Aquí no, aquí el apóstol Pablo los ejemplos que estaba dando eran muy conocidos por los corintios, eran totalmente conocidos, ellos sabían de qué se refería el apóstol Pablo. Entonces el Deuteronomio capítulo 25, versículo 4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Aunque es cierto que Dios se refiere primeramente al animal y trata de proteger su integridad, como Pablo, podemos darle un significado más profundo a esto. En Israel, mientras el animal araba la tierra, se le permitía comer de los granos que se esparcían y era completamente prohibido ponerle un bozal, ya que el buey o caballo que participaba de este arduo trabajo tenía también derecho a comer de lo que hacía. En otras palabras, en aquel tiempo había un momento que le ponían bozal a los bueyes y los bueyes trabajaban, los caballos trabajaban y no podían comer porque tenían aquel bozal. Y Dios prohíbe esto y Dios dice, no le van a poner bozal a aquellos bueyes o a aquellos caballos. Déjenlo que ellos coman de su trabajo porque tienen derecho a hacerlo. Entonces, ahora bien, si Dios tiene tanto cuidado de que se respeten los derechos de un animal, ¿cuánto más de los seres humanos que son imagen y semejanza de Él? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? El apóstol Pablo lo dice en el versículo. Dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Claro que nuestro Dios también escribía estas cosas, pero por nosotros sus hijos. Por nosotros sus hijos. Su misericordia es tan grande que cuida de todos los animales. Dios le provee a los leones. Voy a dar unos ejemplos rápidos. En Salmos 104, versículo 21, ustedes pueden apuntarlo, yo se los voy a leer para no desviarlo de este tema expositivo que estoy dando del capítulo 9 de 1 Corintios. Dios le provee a los leones su alimento. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Y a toda bestia de la tierra, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Eso también lo ven en Salmo 147, versículo 9. Aún con lo más insignificante ante los ojos del hombre, la protección de Dios está con ellos. ¿Cuál ejemplo es este? Mateo capítulo 29, Mateo capítulo 10, versículo 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre y los alimenta. Mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces dice, ese lo podemos ver, eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, hermano, y si Dios tiene cuidado con los animales, ¿cuánto más lo hará con sus hijos? Por tanto, todo aquel que participa en el trabajo espiritual tiene derecho a recibir lo material. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa. Si segaremos de vosotros lo material, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Claro está, hermanos, que en aquel tiempo muchos estaban gozando de esto. Muchos no trabajaban y estaban siendo sostenidos por la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice, ¿cuánto más nosotros? Nosotros también tenemos ese derecho. Pero recuerden que está ligado al capítulo 8 de esa libertad que muchos decían, yo tengo libertad. Para mí no es malo comer carne que le sacrificaron a un ídolo. Porque si un ídolo nada es, la carne no tiene efecto. Pero Pablo decía, pero si eso es ocasión de caer a tu hermano, no comas jamás. Entonces Pablo sabía que si el cobrar o el estar exigiendo que lo ayudaran era ocasión de caer a otro, entonces él no se dedicaba a estas cosas. Pero ya le dije, claro está, no es malo. Y él dice, pero no hemos usado de este derecho. Ustedes saben esa palabra de derecho. Muchas personas hoy en día la toman. ¿Y mi derecho?
y mi derecho, y mi derecho, y mi derecho. Entonces se basan en sus derechos y en sus derechos y esto puede ser ocasión para que el evangelio no avance. Porque muchos, y mi derecho, yo cuido mi derecho, ¿y por qué tú no me pagas? Hermanos, inviten a uno de estos ministros a la iglesia a predicar, de estos famosos. Porque ellos no van a ir sin que usted le tenga el mejor hotel de Panamá reservado, la mejor comida reservada y un adelanto que le manden del dinero. Ellos no van a ir a predicar. O llamen a uno de estos cantantes que se ven hoy en día. Ellos tienen su derecho y muchos se basan en esos derechos. Entonces, Pablo renuncia a estos derechos y lo vamos a ver desde el versículo 12 que quedamos al versículo 15. Se los leo. Dice el versículo 12 al 15. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Aquí vemos que Pablo renuncia a sus derechos. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces vemos que el apóstol Pablo renuncia. Y al parecer existían en Corintio otros ministros que se beneficiaban de la contribución económica de la iglesia. Pero Pablo había decidido no haberlo o no hacerlo, aunque como el fundador tenía mayor derecho. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Con esta decisión, el apóstol quería evitarles cualquier carga, ya que lo único que le preocupaba era la edificación de la iglesia misma, y jamás permitiría que su derecho o libertad fuese un obstáculo para ellos. Yo conozco muchas iglesias pequeñas que la ofrenda o diezmos quizás no dan para un salario de un pastor, pero conozco muchos pastores fieles que siguen la obra sin importarle eso. Porque muchos pueden decir, pero mira, aquí al mes, si acaso 20 horas se recogen. No, hombre, yo voy a dejar esto no es para mí. Él deja su derecho a un lado y predica el evangelio. A pesar de que no esté el dinero, la economía para sostenerlo, él deja su derecho a un lado y sigue predicando el evangelio. Entonces muchos participaban de este derecho. Y ellos decían, ¿cuánto más nosotros? Con esta decisión el apóstol quería evitarle cargas a ellos. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Muchos soportan todo, hermano. Muchos soportan hasta hambre por seguir predicando el evangelio. Muchos soportan todos por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. Entonces, finalmente, el apóstol les recalca que así como en Israel los sacerdotes eran sostenidos de las ofrendas y diezmos del pueblo, también los ministros de Cristo tienen que serlo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esta última observación posiblemente proviene de las mismas palabras que Jesús expresó y están registradas en Mateo capítulo 10, versículo 10. Están en los evangelios, aunque para este tiempo que el apóstol escriba esta carta ninguno se había escrito. Lo más seguro es que había escuchado su dicho por transmisión oral, porque el obrero es digno de su alimento. Por eso les digo que no es malo. El obrero es digno de su alimento. Entonces el apóstol Pablo pasa de compartir sus derechos y de defender sus derechos
y a defender al que no ejerció su derecho. Vuelvo y repito, él deja su derecho a un lado, pero también defiende de que es un derecho que tiene todo ministro o todo hijo de Dios, que trabaja en la obra. Claro está, todo predicador, todo que trabaja en la obra, tiene el derecho, él también defiende eso, no es malo. Entonces, el apóstol Pablo trabaja haciendo tiendas y predicando el evangelio. Ya eso lo expliqué anteriormente. Y vamos a ver, el apóstol Pablo presenta entonces el corazón de este capítulo, que es la gloria de la predicación del evangelio. Pero ahora yo quiero explicar un poco de lo que dice el versículo 15. Pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahora, aquí no estaba enfatizando el apóstol Pablo de que él se sentía como un pavo, lleno de gloria. No, en otras palabras, aquí estaba diciendo de que él prefería morir antes que nadie desvanezca en él su gozo, porque para el apóstol Pablo era un gozo predicar el evangelio. Él se sentía gozoso, hermano. Y cuánto mucho, yo conozco muchos pastores y muchos dedicados a la obra que es un gozo. Aunque tú no le brindes un plato de comida, es un gozo ellos predicar. Aunque tú no le des para la gasolina, es un gozo de ellos predicar. Aunque tú no le des, lo sostengas porque con dinero, para ellos es un gozo predicar. Para ellos es un gozo hacerlo. Y decía el apóstol que prefería morir antes que alguien le desvanezca ese gozo. Entonces luego vemos que él presenta el corazón, pero lo vamos a ver desde el 16 al 18. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y aquí lo dice, yo no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Y ay de ti, y ay de mí si no anunciáramos el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, aunque quieras o no, se te ha encomendado que prediques el evangelio. Entonces el versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Ese era su galardón. Entonces este es el corazón de este capítulo, el predicar el evangelio. Ya estamos acabando. Y ahora vemos que Pablo enseña el motivo de su libertad. Lo vemos desde el versículo 19 al versículo 22 y lo leo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todo modo salve a algunos. Salve a algunos. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo, vemos que en el versículo 19 dice, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo. Él siendo libre, teniendo también privilegio como ciudadano romano, él se hizo esclavo de todos. Esclavo de todos para ganar a mayor números. Entonces, en estos versículos, muchos han formado un pretexto porque no conocen el contexto y han pensado de que aquí se refiere de que si el mundo hoy en día están escuchando bastante, se puede decir reggaetón o diferentes tipos de música seculares, entonces nosotros como iglesia vamos a también a traer el reggaetón a la iglesia, vamos a también a traer diferentes músicas seculares para atraer mayor número de personas. No, eso no quiere decir estos versículos. Aquí no quiere decir que tú te tienes que comportar como el mundo
para traer al mundo a la iglesia. No, porque recordemos que dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que no cambiemos lo que la Biblia nos quiere enseñar. El apóstol Pablo dice, yo sé que yo soy libre, pero me he hecho esclavo. Pero, ¿por qué? Por causa del evangelio. El apóstol Pablo en estos versículos está diciendo que él cede sus derechos porque cuando tus derechos se interponen con el avance del evangelio, tíralos por la ventana o échalos fuera. Tira esos derechos fuera si hacen que el evangelio no avance. Porque ganar un alma para Cristo es más importante que tus derechos. Eso es lo que está diciendo aquí, que tanto derecho y derecho es el evangelio, mi hermano. No es el derecho. Entonces, escuchen bien, estos versículos quieren decir que el ganar un alma para Cristo es más importante que aquellos derechos. Y por eso él decía, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Hermanos, el apóstol Pablo cedió su derecho, tiró sus derechos a la ventana para ganar a algunos. Aquí vemos que no todos podían ser salvos, sino algunos. Para que de todo modo salve a algunos. Entonces, vamos a uno de los tres motivos fue su libertad en Cristo por su salvación, igual que tú y yo. Tenía su ciudadanía romana, como se lo dije, y él podía predicar por recibir ningún salario, porque no tenía ninguna atadura. Y vamos a terminar con el apóstol Pablo ilustra como cierre para que los corintios y nosotros pongamos en práctica lo que él ha dicho. Vamos a terminar leyendo del 22 al 27. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todo modo salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme compartícipe ¿de quién? ¿Del mundo? No, para hacerme compartícipe del evangelio. ¿No sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correcta de tal manera que lo obtengáis. Los griegos en aquella época celebraban dos grandes competencias atléticas: los Juegos Olímpicos, que se celebraban en la ciudad de Olimpia, y los Juegos Hídmicos, que se celebraban específicamente en la ciudad de Corintio. Así que, hermanos, estaban familiarizados con estos lenguajes. Todos ellos, con estos ejemplos que el apóstol Pablo le estaba diciendo, ellos sabían a qué se refería el apóstol. Y para aquellos jugadores que estaban en estas competencias, tenían que ser bien estrictos, bien capacitados para poder participar. Y a eso es lo que Pablo le decía a aquellos corintios. Ustedes tienen que estar bien preparados en el evangelio y no estar pensando que van a llegar como primer lugar, sino que todos vamos a llegar algún día a la meta. Todos vamos a llegar, y más adelante lo dice. Todo aquel, el versículo 25, todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, una corona que se daña, pero nosotros una incorruptible. Aquí me pongo a pensar aquellos jugadores o aquellos profesionales en competencia que han ganado trofeos de oro, que han ganado coronas corruptibles. Hoy en día quizás no estén, pero si se fueron sin Cristo, lamentablemente están en el infierno. Pero nosotros como hijos de Dios, en esta carrera de predicar el evangelio arduamente cada día, siempre haciéndolo sin pensar de llegar como primero, dice que vamos a recibir una corona incorruptible. Y dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. Poderoso estas palabras, hermano. Y el capítulo 10 sigue hablando de la libertad y derecho de los cristianos. Entonces, poderoso, hermano, cuando el apóstol dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él se ponía en servidumbre por los otros, hermano. Entonces, como conclusión, no hagamos de nuestro conocimiento el sentirnos mejor o mayor que los otros, hermanos, que apenas están creciendo en el evangelio. Cuidemos nuestro testimonio. Dice que los corintios limitaban más su testimonio que la libertad. Ustedes pueden entender esto, hermano. Ellos limitaban su testimonio. El testimonio era a medias, pero su libertad era abierta, totalmente abierta, y eso estaba totalmente mal. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermano. Cuidar nuestro testimonio, hermano. Y siempre lo digo en todas las enseñanzas. Cuide su testimonio, que ese es el libro abierto de nosotros para predicarle a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. Ese es el libro abierto. Cuiden sus testimonios. Entonces, tengamos conocimiento con amor, y también si tu derecho y mi derecho están siendo en estos momentos, hermanos, obstáculos para predicar el evangelio, hermano, estás a tiempo para echarlos a un lado y predicar el evangelio dejando todo eso a un lado. Predicando el evangelio por amor a nuestro Señor Jesucristo, por amor a su obra. Así que, hermanos, lo dejo con esta enseñanza y le damos gracias a Dios por ayudarnos a interpretar su palabra. Ahora, este capítulo puede salir mucho más tema y mucho más profundo podemos conocerlo, pero lamentablemente el tiempo es un poco corto, pero se pueden hacer en otro momento. Así que, hermanos, Dios me lo bendiga, querido oyente que eres nuevo escuchando estas transmisiones. Que Dios tenga misericordia de tu vida y que todo tenga un hermoso día. Vamos a tener una palabra de oración para terminar este tiempo. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios. Oh Padre de la gloria. Seguimos ante tu presencia, mi Dios. Oh Padre, dándote la gloria y la honra, como solo tú te lo mereces por tu palabra, Padre. Porque hemos aprendido a interpretar tu palabra. Hemos aprendido a conocer tu palabra. Y falta mucho por conocer, pero sabemos que mi Dios nos dará sabiduría sin reproche. Nos dará sabiduría siempre, Padre, para conocer tu palabra. Y no volverla un pretexto, ni volverla una falsa enseñanza, sino como tiene que ser. Oh mi Dios, gracias por cada persona que se encuentra en este culto virtual. Ten misericordia de su alma, mi Dios. Quizás muchos se están preguntando, ¿cómo hago? Padre, ten misericordia de su alma. Oh Padre, y por todos nosotros los que estamos, Padre, en la obra, ayúdanos a permanecer firme en la roca, mi Dios. Y no desviarnos para ningún lado, ni para la izquierda ni para la derecha, sino seguir predicando tu evangelio. Oh mi Dios, ayúdanos, Padre, a dejar nuestros derechos a un lado, Padre, y soportar todo para predicar tu evangelio. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por la salvación. Gracias por romper las cadenas del pecado. Gracias por liberarnos del pecado. Gracias, Padre, porque ahora descansamos en la libertad en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Oh Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saludos a todos.